Muy buenos días, estimados maestros. Vamos a comenzar el temario general. A ver, estamos en la diapositiva 35, pero siempre es bueno recordar. Ahora, hoy día, vamos a desarrollar este segundo tema que es constructivismo y socioconstructivismo. Al respecto, puedo explicar lo siguiente. Recuerden, y lo vuelvo a repetir, va a haber algunos temas de este temario general, que es tanto de nombramiento como ascenso. Ahí pueden hacerle clic, les va a redirigir a la página oficial del ministerio, donde está el temario o la parte general. Y en esa parte general, si nosotros nos damos cuenta, si uno escribe en cada examen de todas las especialidades, en cada examen tú buscas constructivismo, la palabra socioconstructivismo, no vas a encontrar preguntas actuales o preguntas que tengan una cantidad considerable. A diferencia del primer bloque que nos ha tomado casi 2 semanas, Principios de la Educación Peruana, constructivismo y socioconstructivismo tiene pocas preguntas y las pocas preguntas ya van a ver de qué especialidad son. Entonces, ¿constructivismo y socioconstructivismo es un tema recurrente en los exámenes actuales? La respuesta es no. Y tampoco es tan general o no tiene preguntas de los 3 niveles. Esa es la situación con constructivismo y socioconstructivismo. De igual manera van a ver con enfoque por competencias y planificación pedagógica. Pero, como para compensar, ya el siguiente bloque de temas, que es aprendizaje significativo, saberes previos y conflicto cognitivo, eso sí tiene de todas las especialidades. ¿Por qué? Porque son preguntas muy generales como saberes previos, conflicto cognitivo, que son procesos pedagógicos. Entonces, ya aclarado esto, nos vamos al bloque 35. Constructivismo y socioconstructivismo. Profesor, en constructivismo hay una serie de autores. Sí, hay una serie de autores. Vamos a mencionar 3 en constructivismo: Brunner, Vygotsky y Ausubel. Y ahí se acabaría nada más. Muy bien. Vamos primero con Brunner. Lo que propone Brunner es aprendizaje por descubrimiento. Hay que entender que los estudiantes aprenden descubriendo por ellos mismos a partir de los datos o información de su entorno. El maestro va a dar situaciones problema, o también conocido como situaciones problemática, y emplea el método inductivo. Entonces, si nosotros nos quedamos con una información, sería método inductivo. Además que el material de enseñanza, las actividades, todo lo demás deben permitir que los estudiantes resuelvan activamente de acuerdo a un procedimiento inductivo, que puede ser de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, de lo particular a lo general. Entonces, sí, ya saben, el método inductivo es el eje del aprendizaje por descubrimiento de Brunner. ¿Y esto cómo lo podemos ver en las casuísticas actuales? Pues cada vez que te pregunta si hay una retroalimentación reflexiva o por descubrimiento, ya sabes que esa frasecita por descubrimiento se la debemos a Brunner, ya que es el mismo estudiante quien tiene que descubrir por ellos mismos, a partir de los datos o información, la respuesta correcta o el aprendizaje. Entonces ya saben, aprendizaje por descubrimiento, que tiene su aplicación concreta con la retroalimentación por descubrimiento, se lo debemos a Brunner. En segunda instancia tenemos a Vygotsky. Hay que entender, la construcción del conocimiento se debe por interacción social. Sí, van interactuando, van ahí intercambiando formas, pareceres. Eso es una propuesta de Vygotsky. Vamos observando también que hay procesos cognitivos superiores, ¿sí? Vygotsky dice que estos procesos cognitivos superiores o funciones psicológicas superiores son producto del desarrollo sociocultural y se adquieren por la internalización de instrumentos, puede ser el lenguaje, por ejemplo, proporcionados por agentes culturales. Es decir, la interacción social, estos agentes culturales que serían pares, otras personas, nos van a ayudar a desarrollar procesos cognitivos superiores, o también llamado en otros libros, otras traducciones, como funciones psicológicas superiores. Quieren un ejemplito de uno, es el lenguaje. El lenguaje es un ejemplo de un proceso cognitivo superior o una función psicológica superior. Muy bien.
vamos entendiendo que para que podamos trabajar según la propuesta de Vygotsky, los grupos deben ser heterogéneos. ¿En qué sentido? Pues la propuesta de Vygotsky menciona que los grupos deben ser heterogéneos para que las personas puedan aprender de otras personas. Por ejemplo, si tú tienes un grupo heterogéneo y tienes un grupo con logros de aprendizaje destacado y tienes, por otro lado, alumnos que tienen un desarrollo en inicio o en proceso, al formar un mismo grupo, entre ellos van a estar aprendiendo. Entonces, esa es la propuesta de Vygotsky. Muy bien. Y vamos finalmente con la propuesta de Ausubel. En esta propuesta de Ausubel, pues todo el eje del aprendizaje significativo, que es lo que propone, tiene un hecho, que todo aprendizaje parte de conocimientos y vivencias previas del sujeto. O sea, a eso se le conoce como saberes previos. Son los conocimientos, vivencias o experiencias previas del sujeto. El sujeto, el estudiante, llega a un salón, pero detrás de todo eso hay una serie de conocimientos, saberes, experiencias que el niño sabe. Estos van a ser integrados con el conocimiento nuevo y cuando una persona, un estudiante, un niño relaciona sus saberes previos con el conocimiento nuevo, todo esto se convierte en una experiencia significativa. Y así el estudiante le va a atribuir un nuevo significado o sentido al nuevo contenido. Va a ser fácil de evocar o recordar. Hay que recordar que los nuevos conocimientos pueden modificar o complementar la estructura cognitiva. Es decir, los nuevos conocimientos se van agregando, van complementando lo que nosotros ya sabemos o lo que ya vamos aprendiendo. Se va a partir, para que sea un aprendizaje significativo, se va a partir de las necesidades e intereses. Vamos a borrarlo. Se va a partir de las necesidades e intereses de los estudiantes y sería un segundo requisito para que logramos aprendizajes significativos. El primer requisito para que un aprendizaje sea significativo es partir de los saberes previos. Un segundo requisito sería que las actividades, los materiales, partan de las necesidades e intereses. Entonces, también tenemos que en el aprendizaje significativo, sí, ahí también menciona que se deben realizar actividades por descubrimiento. Ya van dos razones, dos motivos por lo cual tenemos una retroalimentación de alto nivel. Recuerden que la retroalimentación más alta es la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento. Entonces, sí, no solamente es por el aprendizaje por descubrimiento de Brunner, sino también hay una parte en las propuestas de Ausubel que menciona que el aprendizaje significativo se logra con actividades por descubrimiento o actividades de exposición. Entonces, sí, maestros, ahí está la base. ¿Por qué la retroalimentación por descubrimiento es mucho mejor que la retroalimentación descriptiva? Es porque se basa en las propuestas de Ausubel, se basa en las propuestas de Brunner. Y el aprendizaje, para que sea significativo, se tiene que realizar de manera gradual. Ya saben, de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, pero poco a poco. Profesor, ¿y qué sería el socioconstructivismo? Ya hemos visto qué es el constructivismo. Sí, el constructivismo consiste en que la persona, el individuo, es quien construye su aprendizaje. Pero, ¿qué sería el socioconstructivismo? El socioconstructivismo sería, en este caso, pues, si el sujeto construye el significado, el conocimiento, pero esto lo va a hacer gracias a la interacción con personas de diferentes niveles de conocimiento. Hace énfasis en la interacción con otras personas. Hace énfasis en el conocimiento o en el aspecto social. Entonces, el socioconstructivismo está en el CENEP, ahí está el 2016, es el año que se publica el Currículo Nacional de Educación Básica y solamente hace énfasis en eso. Es decir, como que de los tres autores, el que más relevancia va a tener es justamente no Brunner, no Ausubel, sino Vygotsky, porque se da énfasis en el aspecto social. Eso en cuanto a socioconstructivismo. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos viendo. He visto en el chat algo. Supongo que no es un saludo, es una pregunta.
Claro, muy bien, en sociedad, en lo social. Es decir, que en el socioconstructivismo vamos a ver ese énfasis, ¿no? Ya no tanto en lo que propone Ausubel ni en lo que propone Brunner, sino en lo que propone Vygotsky. Ujú. Muy bien, vamos viendo entonces lo siguiente, vamos observando. A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Acabo de activar los audios. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, gracias. Ya, muy Sí, mi bien. estimado, una preguntita. Buen día. Ya. La pregunta es, en donde habla de zona de desarrollo próximo, zona de desarrollo real, ¿por ahí también estaría aproximado al socioconstructivismo también? Sí, porque son propuestas de Vygotsky. Su zona de desarrollo real es lo que usted puede aprender por sí mismo, solito, y la zona de desarrollo potencial es lo que podría aprender gracias a la interacción con otras personas, como por ejemplo en este curso. Ujú. ¿Sí, maestro? Sí, mi estimado, bonito ejemplo, gracias. Listo, muy bien. Entonces, ahora sí nos vamos a las casuísticas. Como yo ya había informado, pues socioconstructivismo y constructivismo no son muy frecuentes. Uno, no son muy frecuentes ni actuales. ¿Por qué? Porque si uno ve los exámenes del 2024, 2023 y buscas, porque hay buscador de palabras dentro de un PDF, constructivismo y socioconstructivismo no te sale. Segundo, que tampoco es muy recurrente en todas las especialidades. Entonces, ¿cuántos ejercicios vamos a hacer hoy día? Porque son los únicos que hay. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, nada más. Ahora, si te fijas los años, también ese es otro dato observable, ¿no? 2016, 2015, 2017, bueno, por lo menos esa pregunta repetida que viene en nombramiento la repitieron en ascenso, 2017 y 2015 y 2016. Es decir, en los años 2015 y 2016, hasta el 2017, en una prueba de ascenso, vinieron preguntas donde realmente decía constructivismo y socioconstructivismo. Ahora, ¿por qué no lo puedo omitir? Porque yo estoy desarrollando todo el temario correspondiente a la parte general. Entonces, vamos a ver. En una sesión de aprendizaje orientada a lograr que los estudiantes diferencien las clases de contrato de trabajo y las consecuencias de ser un trabajador dependiente o independiente, la docente realiza las siguientes acciones. Explica la diferencia entre una prestación de servicio civil y una relación laboral, identificando el grado de subordinación o independencia del trabajador. Identifica las clases de contrato de trabajo aplicables al sector privado, dentro del marco de la legislación vigente. Describe los requisitos legales para ejercer una profesión u oficio de manera independiente, como persona natural o en una empresa. Y precisa las consecuencias de ser un trabajador dependiente e independiente. Para comprobar si los estudiantes lograron comprender la exposición, la docente aplica una prueba objetiva. Desde un enfoque constructivista del aprendizaje, la metodología seguida por la docente es apropiada para el logro previsto. ¿Por qué? O sea, te preguntas si es apropiada y por qué. Entonces, en las alternativas vas a tener que buscar, primero, responder si es apropiada o no, y segundo, alguna palabra o frase clave del constructivismo que acabo de exponer. Vamos, ABC, ABC. Ajá. Sí, maestra, tal como indica. Vamos, ABC, ABC.
17 respuestas, que por lo menos lleguemos a 30 y retroalimento. Veintiocho van. Muy bien, listo, ahora sí. Vamos a ver. Según el enfoque constructivista, ¿estaría bien que de frente, como actividad inicial, la maestra explique? ¿Estaría bien, sí o no? No. Oh, debió por lo menos recoger los saberes previos. De frente no vas a explicar. Y eso también es una gran diferencia entre el sistema de educación particular, tipo academia, tipo preuniversitario, tipo tradicional, y lo que propone el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque en las propuestas del Ministerio de Educación, donde se aplica el constructivismo o socioconstructivismo, pues de frente no se debe explicar. Primero recoge los saberes previos. Entonces ya tenemos un no. Y con ellos hace mucho más fácil. Todos los que empiezan con sí ya están mal. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué no va a revisar las palabras clave que usted mencionó que es importante ver? Porque por más que tenga palabras clave que vean, que vayan acorde al tema, ya de frente la B y la C empiezan con sí, cuando ya sabemos que es no. Así que solamente voy a preguntar si se queda entre la A y la D, porque son las dos únicas que podrían ser las respuestas ya con este dato. La A solo se queda, ¿qué me Se dice? queda. Se va. Ah, mira, ya vamos a hacer la resolución. En algún momento acabo de exponer en constructivismo y en socioconstructivismo, en algún momento yo he expuesto o he mencionado la palabra motivación, No, No, profesor, no. pero si yo hubiese, no, la respuesta es no. Pero si yo hubiese hecho una clase de 2 horas, así como en la universidad, una clase de 2 horas sobre constructivismo, tal vez ahí, en algún momento, por el desarrollo de tantos temas, de tantas propuestas como tiene el constructivismo, hubiese tocado motivación y también metacognición. Tal vez también haya profesores que me digan, profesor, pero la metacognición es importante, reflexionar sobre el aprendizaje es importante. Sí, sí, pero el problema está en que, como te expliqué ya durante 2 semanas, estoy hablando, como te expliqué durante 2 semanas, cada concepto tiene sus palabras clave. Y en constructivismo, motivación y metacognición no son palabras clave de constructivismo. La de eso se queda. Se van. Se queda. Se queda la D. Era la D. Pues, si La ya A hemos se va. eliminado la Queda A, la ya. D. Claro, la Muy D. bien. Es que le Ahora viene la pusieron la B. pregunta. La pregunta, profesor, ¿por qué si es la D de dedo? Ah, fácil, pues. Porque dice construyen nuevos aprendizajes a partir de saberes previos. Eso es lo que le faltó. No puedes explicar de frente. Tienes que recoger los saberes previos. Y es la primera diferencia evidente cuando tú ves un profesor de academia tipo pre, como ahora estoy haciendo en mi canal de YouTube, eh, y un profesor que trabaja con el sistema constructivista, por ejemplo, desde el colegio estatal, ¿no? Esa es la gran diferencia. En la academia, en tipo pre, tipo ya en tradicional, de frente explicas todo y explicas bonito, eso sí, pero en el enfoque constructivista o socioconstructivista, primero, a ver, ¿ustedes qué saben del tema? Y ahí, ya, está empleando su enfoque constructivista. Muy bien, entonces, la B y la C se fueron primerito porque decían que sí estaba bien, cuando sabemos que está mal, porque no se explica de frente, no se explica primero. Y la A se va porque no tiene palabras clave del constructivismo. En ningún momento te he expuesto en estas dos diapositivas del constructivismo, en ningún momento dice motivación ni metacognición. No son las propuestas iniciales ni de Brunner, ni de Vygotsky, ni de Ausubel. Y por lo tanto, sí es importante lo de construir nuevos conocimientos a partir de los conocimientos previos. Un requisito para trabajar el constructivismo es siempre recurrir a los saberes o conocimientos previos. Y no te preocupes, lo vamos a ver con más detenimiento cuando volvamos a hacer el tema de saberes previos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda?
No, maestro. No, maestro. Ah, está muy bien. Ahora sí, vamos entonces con las otras 5 preguntas, poquísimas preguntas que ha habido sobre ese tema. Vamos a ver en el chat, ¿me han escrito algo? No lo vi la D, pero sí, correcta la D. Ajá, claro. Por eso yo trato de mostrar en la pantalla tanto pregunta como las 4 alternativas. Los estudiantes de cuarto grado analizan en grupos el propósito del siguiente afiche. Mientras la docente monitorea el trabajo de los estudiantes, uno de ellos se acerca y le dice, creo que, vamos a marcar la D como respuesta. Siempre de amarillo está lo bueno y la respuesta. Creo que este afiche se hizo para describir cuáles son los principales síntomas que presenta una persona que consume drogas. Ante ello, la docente responde, de acuerdo, el afiche trata del tema de las drogas, pero ¿por qué dices que se describen los síntomas del consumo de drogas en este afiche? Según el enfoque constructivista, la respuesta de la docente es adecuada para ayudar al estudiante a darse cuenta de su error. ¿Por qué? O sea, te pregunta si la intervención o la respuesta de la docente es adecuada y te pregunta por qué. Vamos, ABCD, ABCD, igualito, 30 respuestas en el chat del Zoom y recién yo habilito el audio para poder hablar. $32 respuestas. Ya vamos a retroalimentar. La maestra no le explica, la maestra más bien le repregunta. Vamos a ver. Ahora sí, ahí está activo el audio. Ahora sí. ¿La respuesta de la docente es adecuada, sí o no? No. Sí. No. Sí. Sí, Está sí. bien de preguntar, Sí. es lo No. mejor. Sí, sí está Sí. bien. ¿Sabes por ¿Sí qué? está bien? Porque cuando tú le repreguntas al estudiante o a una persona, estás recogiendo sus saberes previos. ¿Y qué habíamos dicho? Que una regla, algo que debes hacer sí o sí, para que tú tengas constructivismo, es recoger los saberes previos. Entonces, a diferencia de la otra maestra con que le da la respuesta así rápido o le explica, acá por lo menos, ya, pero ¿por qué dices que se describen los síntomas? ¿Para qué? Para saber sus saberes previos, para saber su forma de pensar. Entonces, en este casito, sí está bien su intervención. Rápidamente borramos la A y No. eliminamos la B. ¿Por La qué, B. profesor? ¿Por qué no va a leer todo? Usted siempre dice en sus clases que hay que leer todo, pero en este tipo de preguntas, si ya te está empezando con la respuesta no, que en este caso está mal, pues ya para qué leer lo demás, ¿no? Si ya sabes que por más que tenga una buena argumentación, Sí. estás diciendo no, así ganas tiempo. Ahora sí, nos quedamos con dos, con la C y con la D. Ahora sí pregunto,
La C, eso se queda. Se va. Se va. Se Se queda. va. Se va. Así. En Se algún va. momento, Va. ya me toca hablar a Ah, mí. En algún momento en constructivismo dice, exprese sus ideas con libertad. Dice No, algo de profesor. libertad. No. No. Ah, pero sí es bonito y es lo deseable, ¿sí o no? Ay, sí, qué bonito lo deseable. Sí, pero no es palabra clave de constructivismo. Cada concepto tiene sus palabras clave. Y de que las ideas sean erróneas, no. Ojo, en saberes previos, como vamos a ver más adelante, o como ahora en constructivismo, no importa que las ideas que uno exprese estén mal o no. Lo importante está que por lo menos las exprese. ¿Ya? Así que con libertad o que las ideas sean erróneas, no son palabras clave de constructivismo. Ahora sí, la D, eso se queda. Se Se va. queda. se Se queda. queda. Se queda por dos partes. Te voy a marcar las dos partes buenas de la D, ¿ya? Primero la respuesta correcta, por eso lo sombrero de Ideas. amarillo. Ahora sí te marco lo que está bien, la parte que lo hace que esté bien. Recoge las ideas del estudiante. Es que recoger ideas del estudiante es recoger saberes previos. Y la segunda parte que lo complementa es lo guía para que éste reflexione sobre su respuesta. O sea, para que reflexione sobre las ideas que tenía, para que reflexione sobre sus saberes previos. Entonces la respuesta es la D, porque tiene palabras clave acordes a constructivismo. En este caso, recoger las ideas es saberes previos. Nuevamente, saberes previos es una condición sí o sí para que haya un aprendizaje constructivista. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Profesor, buenos días. ¿Por qué no la ve, profesor? ¿Por qué no la ve? ¿Por qué empieza con no? Cuando la actividad de la maestra estaba muy bien y era sí. Te preguntas si es adecuada y la respuesta es sí. Y la ve no porque dice no. Ya, profesor, gracias. Ah, Profesor, muy una bien. preguntita. Ya. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando los alumnos nos dan sus saberes previos, pero no responden bien? Ah, cuando no responden bien y evidencian que están en conflicto cognitivo, lo que debes hacer es andamiaje o retroalimentación. Y eso lo vamos a ver luego porque está en el temario general, ¿sí? Ya, profesor. Muy bien, ya saben, cuando los alumnos tienen dificultad o sus saberes previos son erróneos, andamiaje o retroalimentación. Maestros, pregunta de nombramiento tanto de primaria o secundaria. Ya, eso sí me incomoda, bro. Maestros, no estamos en una competencia y es por eso que soy bien enfático cuando doy los informes para el curso de que, ay, no encuentro en mi nivel. Ya pues, maestro, estamos en casuística general. ¿Y qué es lo que expliqué 5 minutos hoy día? Que no va a haber preguntas actuales y no va a haber preguntas de todas las especialidades porque son poquísimas las preguntas donde diga la palabra constructivista o socioconstructivista. La anterior fue de PT, es de secundaria. La de ahora es de secundaria, dice comunicación. Los únicos exámenes donde te dice el área son en secundaria. Los maestros que hemos dado exámenes sabemos. Y ahora, no es por equidad, no es porque yo quiera, sino porque encontré también en inicial. Ahora vamos a ver una pregunta de enfoque constructivista que vino en inicial, vino en nombramiento 2015 y lo volvieron a repetir en el ascenso 2017. Muy bien. Sí, maestra Keila, que sea la última vez ese tipo de pregunta, por favor, porque ya está por demás. Por eso siempre envío el video de que casuística general es de los 3 niveles, bla, bla, bla. ¿Ya? Para optimizar el tiempo. La docente está leyendo una historia, Las travesuras de Laurita. Al finalizar el cuento, le pregunta a Inés de 4 años, ¿de quién habla la historia? Inés responde, de la mamá de Laurita. Considerando que el cuento habla de Laurita, ¿cuál de las siguientes intervenciones de la docente es la más adecuada para orientar a la niña desde un enfoque constructivista? A ver, oriéntala, pero sé constructivista, ya sabes cómo es constructivismo. Muy bien, maestra Joana, de frente. Vamos, ABC, 30 respuestas en el chat y retroalimentación.
Muy bien. Ahora sí, como no hay respuesta del sí, ¿no? Ahí sí tenemos que ver una por una. Vamos, la A, eso se queda. Se va. A mí se Se queda. queda. Se queda porque le Se está queda. preguntando. Se ¿Por qué queda, dices se que habla de la queda. mamá? Ajá, Queda. mira, primero le repregunta. Repreguntar está bien, repreguntar está bien. Segunda Ujú. parte buena de la A. Así podrá identificar las premisas sobre las que Inés basa su respuesta. ¿Sabes qué? Lo que dice ahí, lo que es sombreado en segundo lugar, en otras palabras, es por saberes previos. Te lo vuelvo a leer. Identificar las premisas sobre las que Inés basa su respuesta. Ya pues, son las ideas sobre las que basa su respuesta. En otras palabras, son saberes previos. La B, eso se queda. Se va. Se va. Epa. Profesor, pero mira, acá también hay una pregunta. Sí, pero date cuenta del propósito de la pregunta. La propósito dice, ¿de quién habla la historia? Para que la niña se dé cuenta de que habla de Laurita y no de la mamá. Entonces, de una forma disimulada, le va a dar la respuesta. Ujú. Ojo, la B también incluso te puede confundir porque, mira, profesor, tiene una repregunta. Usted dijo que las repreguntas son buenas. Sí, pero date cuenta que la A, Repregunta. estoy hablando, además de la pregunta, también tiene una frase relacionada con saberes previos. No dice literal saberes previos, pero tiene el mismo sentido. Por lo tanto, entonces, la A está mejor que la B. Sigo leyendo la B y la sigo eliminando. ¿Por qué? Dice, lo importante es que se dé cuenta que se equivocó. O dice, se dé cuenta que se equivocó. En ningún momento el constructivismo o el recoge saberes previos tiene la intención de que tú te des cuenta si te equivocas o no. Ujú. ¿Ya? Así que por esa parte, la B se va. Muy bien, ahora sí. Vamos viendo entonces lo siguiente. Aparte que le pregunta a Juan, me dice una maestra, claro, también. La C, esa se queda. Se va. Se va. Va. Se Muy bien. va. Creo que te escuché decir que sale Laurita. Oh, de forma disimulada le quieres dar la respuesta, mira. Cuando tú de forma disimulada le quieres dar la respuesta al estudiante, eso para nada es constructivismo, ¿ya? Ojo, dos criterios para que no sean constructivismo. De que el maestro le dé la respuesta de forma disimulada. Por eso esa parte en la que dice, a ver, ¿qué es lo más importante en una clase? El aprendizaje y que los demás digan, ¿qué? Porque ya está la respuesta, ya. Eso sí sería algo dinámico, entre comillas, pero no es constructivista. Igual, ¿por qué la B estaba mal? Ya que la maestra lo comenta. A ver, tu audio, voy a tener que mutearte. Muy bien, ¿por qué está mal lo que dice en la B? Porque incluso ni siquiera le pregunta a Inés, que es la que se equivocó, sino estás preguntándole a Juan. ¿Ya? Ese fue el problema. Muy bien, la D, esa se queda. Se va. Se va. Se va. Lo único que dice la maestra es, no es la respuesta. ¿Querías un ejemplo de retroalimentación elemental? Porque actualmente ya no hay casísticas con retroalimentación elemental, ¿ah? Como es tan fácil de descartar y de identificar, pues ya ni aparece como alternativa en las preguntas actuales. Lo que aparece en las preguntas actuales son retroalimentación descriptiva, que son los distractores, y la respuesta, que son retroalimentaciones por descubrimiento. Pero de que diga, la mamá no es la respuesta así de frente y cortito, no, es la peor de todas. La respuesta, la alternativa A, porque le repregunta y además porque tiene una frase relacionada con saberes previos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No más. Nada más. No, maestro. Bien. Entonces ya constructivismo, ya saben algunas de sus palabras clave. Muy bien, entonces ya nos quedan dos preguntitas más de constructivismo. Profesor, yo soy de primaria, ¿por qué no hay una clase chica en primaria? Porque desde el 2015 al 2024 no ha habido ninguna pregunta en la parte correspondiente a primaria que diga constructivista. Ya lo había explicado, ¿no? En una IE situada en la costa norte de nuestro país, la docente está leyendo a sus niños un cuento que narra las aventuras de unos animalitos durante una granizada en un pueblo de la Sierra Sur. Si ella sabe que la mayoría de sus estudiantes nunca ha visto dicho fenómeno atmosférico, ojo, los niños, los estudiantes nunca han visto ese fenómeno atmosférico, ¿cómo debería plantear su intervención con los niños al concluir la lectura? Vamos, aplícale constructivismo. Ya es la penúltima y terminamos este bloque.
A ver, vamos viendo. Creo que están entre dos, ¿no? La A, se queda. Se va. Se va. Se 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 va. 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 De frente, le vas a señalar, así como en algunos lugares llueve, en otros lugares graniza. De frente le explicas. De frente no se explica. Primero hay que preguntarle por sus saberes previos. La B, eso se queda. Se va. Justo, Se va. hablando de explicar. Profesor, pero ahí hay preguntas de indirectas. ¿Qué es? ¿Cómo es? Sí, pero tú le estás explicando eso. No le estás preguntando a él. Así que la B se va. Ahora sí estamos entre dos. La C, esa se queda. Se va. profesor. Se va. Profesor, pero está bien, porque le está preguntando cómo es la lluvia. Wow. Sí, pero el problema está que en vez que le hagas preguntas para que Claro. ellos reflexionen, como una maestra me dijo, profesor, y después de saberes previos, o si los alumnos no responden bien, qué tengo que hacer? Y yo le dije, andamiaje o retroalimentación, ya. Retroalimentación, andamiaje no es que tú le digas la respuesta, decirles que granizo es como la lluvia, pero congelada. No, está mal. O sea, no le puedes dar la respuesta de esa manera. Si tú quieres que ellos construyan la respuesta, porque es constructivismo, para que construyan esa respuesta ellos mismos, tienes que hacerle preguntas. La primera parte de la C está bien, ¿ah? Por eso lo voy a marcar de celeste, porque es un buen distractor. Profesor, ¿qué es celeste? Soy nuevo, soy nueva. Celeste es las partes buenas en una alternativa que están bien, pero que no llegan a ser la respuesta correcta. La C tiene una parte buena, pero luego tiene una parte mala. ¿Qué pasa con la D? Conversar sobre cómo es la granizada. Oh, le va a preguntar al niño cómo es la granizada. Y mira, quería Les saberes va a dar sus previos. saberes previos. Acá está, elementos conocidos por los niños. Eso es. No dice saberes previos literal, pero dice a partir de los elementos conocidos por los niños. Ya puedes, en otras palabras, ¿qué es? Saberes previos. Ajá. Ahora sí, después de este análisis breve, entre la C y la D, ¿cuál está mejor? La D. La La de La D. D, la D, Muy bien, la D. La C tenía un buen la distractor, D por de eso le D. decía, uy, yo creo que están entre dos alternativas, seguro. Y al final, ya pues la respuesta es la D. ¿Por qué? Porque recoge sus saberes previos, así como la C, pero además tiene una frase relacionada a saberes previos y les dije que saberes previos es muy importante en lo que es constructivismo o en cualquier forma de actuar pedagógico. Listo, vamos con la última y ahí sí me hacen preguntas porque ya no vamos a tocar el tema de constructivismo más. Una docente de tercer grado ha previsto trabajar una unidad con los estudiantes de la siguiente manera. Les comunica el desafío que deben enfrentar, las competencias y capacidades que se trabajarán y la metodología que se utilizará. Luego, a través de una entrevista individual, dialoga con cada estudiante sobre sus necesidades e intereses con relación al propósito de la unidad y sobre esa base acuerdan lo que se espera que logre dicho estudiante, las actividades de aprendizaje que realizará para ello, los recursos que utilizará y las formas de evaluación. ¿A cuál de los siguientes propósitos está orientada la estrategia propuesta por la docente? Vamos, A, B, C, D, A, B, C, D. Ya te ayudé un poco con el resaltado, ¿ah? Hasta ahí nomás resalto. Vamos, A, B, C, D, A, B, C, D.
Muy bien, vamos viendo. La A, eso se queda. Se va. Se va. Se va. Va a simplificar los procesos de planificación, ¿no? Así más bien los hace más complejos. Estarían bien, pero se hacen más complejos. La B, eso se queda. Se Se va. va. Se Se va. va. Te doy una razón por la cual se va conflicto cognitivo, porque tal vez tú quieres que marque conflicto cognitivo. Hay conflicto cognitivo, hay saberes previos, hay cualquier proceso pedagógico en una clase, pero no estamos en una clase, no estamos en una sesión de aprendizaje. En el ejercicio dice, estoy leyendo, a través de una entrevista individual. Ajá. ¿Estamos en una clase o en una entrevista en este caso? Una entrevista. Entrevista, pues. Entonces, ojo, es una entrevista para poder establecer la unidad. O sea, recién están trabajando en la unidad de aprendizaje y han hecho una entrevista antes de que empiecen las clases o sesiones de aprendizaje. Por esa razón, la B se va, porque no estamos en una clase para que haya conflicto cognitivo. La C, eso se queda. Se queda. Se va. Se va, no estamos en una clase, estamos en una entrevista. Saberes previos, conflicto cognitivo, Tiene metacognición, razón, tiene retroalimentación, razón. son procesos pedagógicos en una clase, no en una entrevista, no. Más bien te está preguntando cuál será el propósito de esa entrevista. Ujú. Entonces ya saben, la B y la C se van porque no estamos en una clase y lo dice la casística, no lo estoy sobreinterpretando. Ajá. La D, eso se queda. Se queda. Se queda. Queda, muy bien. Y acá estaba la frase. Esta es la frase que quería que recuerden. De. Necesidades e intereses. Un criterio importante, según Auswell, para que se logre el constructivismo, para que nuestras actividades, para que los materiales sean del interés del estudiante, para que se logre el constructivismo, aparte de recoger los saberes previos, es importante que se parta de las necesidades e intereses. Ujú. Por esa razón, entonces sería una palabra clave que nos ayuda. ¿Y por qué es importante partir de las necesidades e intereses? Si los niños de repente no tienen una noción real de eso. Yo prefiero programar y así lo hago. Es que así fomentas mayor responsabilidad e involucramiento de los estudiantes. ¿Por qué? Porque estás partiendo de sus necesidades e intereses. Si tú tienes en cuenta, por ejemplo, los capibaras, ya un ejemplo, no siendo muy exagerado. Ay, profesor, a los niños les gustan los capibaras. Ay, sí, también en secundaria he visto que les gustan los capibaras. Ya, pues, si tú involucras ese interés en tus clases, en tus materiales, actividades, pues vas a lograr mayor responsabilidad e involucramiento siempre y cuando a tus alumnitos les interesen los capibaras. Ujú. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda sobre constructivismo o socioconstructivismo? Claro, profesor, estuvo claro. Todo bien. Ya. Entonces ya entendieron que va a haber un bloque de preguntas que no es actual, que no tiene muchas preguntas. ¿Por qué? Porque no se repite, ya no aparece la palabra constructivismo y socioconstructivismo. Y acá también van a ver algo parecido. Son, creo, dos, tres, cuatro preguntitas nada más de enfoque por competencias y planificación pedagógica, porque no son muy recurrentes, no son muy usuales, y ya sí la revancha y el núcleo, lo más importante, va a ser enfoques transversales y a lo que sigue con saberes previos. Uy, y en enfoques transversales y saberes previos sí involucra los tres niveles y son preguntas que hasta ahora siguen viniendo. Entonces, ahora sí me muteo, paso a la diapositiva, explico y nos vamos a la casuística. Sí creo que nos alcanza el tiempo todavía. Muy bien. Vamos con enfoque por competencias en el currículo nacional. Como había explicado, este tema va de la mano, va muy relacionado con planificación pedagógica. Sí, porque enfoque por competencias con planificación pedagógica lo vamos a hacer, por eso lo voy a subrayar. Acá dice enfoque por competencias en el currículo nacional, ese es el temario de ascenso, y en el temario de nombramiento, enfoque por competencias en el currículo nacional. Hace algunos años, la única diferencia entre nombramiento y ascenso en la parte general era que nombramiento no tenía planificación pedagógica en su tema y ascenso sí lo tenía, pero ya parece que lo equilibraron, puedes fijarte los temarios del 2024 y ya está igualito, porque planificación pedagógica lo agregaron. Así que ahora nos vamos ahí. Muy bien.
¿En qué consiste el enfoque por competencias? A diferencia del enfoque tradicional. En el enfoque tradicional, el docente selecciona los contenidos, o sea, se basa en contenidos, en temas. Por eso en el Currículo Nacional de Educación Básica no vas a encontrar un listado de temas, como sí lo había en el DCN 2008, ¿ya? Entonces, en el Currículo Nacional no vas a encontrar un listado de temas. Lo que sí vas a encontrar es un listado de desempeños, capacidades y competencias. En un sistema tradicional, el docente selecciona contenidos, los organiza, los explica. ¿Para qué? Para que el estudiante educando aprenda esos contenidos, los memorice y después los aplique. En cambio, en un enfoque por competencias, se enfrenta al estudiante a un problema que genera aprendizajes por la puesta en marcha de todo el ser implicado en su resolución. En otras palabras, en el enfoque por competencias le planteas un reto o un problema al estudiante y el estudiante para solucionar ese problema tiene que utilizar todo lo que sabe, todo lo que conoce y todo lo que ha vivido. Eso es el enfoque por competencias. Un ejemplito del enfoque tradicional con el enfoque por competencias sería practicar el drill y jugar el juego de fútbol. Practicar el drill sería enfoque tradicional. ¿Por qué? Porque repites, practicas, ejercitas, pero es algo mecánico nada más. En cambio, jugar el fútbol es ese enfoque por competencias, porque ahí sí tienes un problema real, un desafío real. ¿Cuál es el desafío real? Ganar el juego. Y para que tú puedas jugar el fútbol, tienes que aplicar todo lo que sabes, transferir, hacer transferencias. Lo que aplicas lo llevas a nuevos contextos, vas a utilizar tus habilidades, conocimientos, competencias, va a tener que tomar decisiones, va a tener que interactuar con otras personas. Entonces ahí tenemos un ejemplito. De practicar el drill sería T de tradicional y jugar el juego de fútbol sería C, enfoque por competencias. Entonces vamos viendo lo siguiente. No se señala que no es importante practicar el drill, ¿ah? O sea, no se señala o no se dice que no es importante el contenido. Más bien nos muestra que no debemos confundir el drill con el juego y que es fundamental darle numerosas oportunidades a los estudiantes de jugar el juego. Es decir, darle problemas reales, desafíos reales. Esto es la corriente de pensamiento socioconstructivista, en la que el conocimiento es construido por el sujeto que aprende, pero ya sabes, es socioconstructivista porque interactúa junto a otras personas o gracias a otras personas. Eso es en cuanto a el enfoque por competencias. Y en el enfoque por competencias también, hasta las tareas son distintas. ¿Qué es una tarea de acuerdo al CENEP? Entonces vamos viendo que toda actividad desemboca en una tarea. ¿Para qué? Para que pueda poner en marcha justamente lo que ha aprendido en esa actividad. Y esa tarea va a ser de acuerdo a criterios. Ojo, vamos viendo entonces que puede haber dos tipos de tarea de acuerdo a los criterios. Una tarea auténtica o una tarea rutinaria. Lo que tenemos que buscar es tarea auténtica, no tarea rutinaria. ¿A qué me refiero? Te voy a poner un ejemplo. Acá dice, escribe el concepto, estructura y características del ensayo. Ya, vamos a ver. Una consulta, en esta primera que vamos a ponerle de letra A y abajo la B. Maestros, en la A, en la que corresponde a la A, ¿ven alguna situación significativa? ¿Ven algún problema que tengamos que solucionar? No. No, en la A hay algún problema. A ver, escribe el Tarea concepto. rutinaria. No, nada. No hay. No, nada. No hay, profesor. No hay. En la B, ¿ven algún problema o situación significativa que debamos solucionar? Sí, Sí, pues, Ah, el acoso el acoso. escolar, es auténtica. o también llamado el bullying. Exacto. Así como una tarea rutinaria serían las planas que hacen los estudiantes en primer grado, eso sí sería una tarea rutinaria. Pero en cambio, la tarea auténtica apunta a una situación Real. activa, real, de su entorno, de sus necesidades e intereses, tal como decía la diapositiva de constructivismo. Ah, y ahora viene una pregunta. Si el tema es el ensayo, porque sí, nos damos cuenta que en A y B habla del ensayo, que es un tipo de texto donde uno escribe su opinión, la pregunta es, ¿en cuál de los dos, la A o la B, es que el alumno o el niño realmente escribe un ensayo? A ver, Y la B. El AB Pues, produce. en la B produce. Esa es una tarea auténtica, retadora, desafiante.
En cambio, en la A, escribir el concepto, estructura y características del ensayo es teórico. Ajá, es En la rutinario. B, Aparte que con la inteligencia artificial también lo puedes hacer, ¿no? Buscar o buscas con información en internet, en el celular, ya tienes concepto, estructura y características, lo imprimen y ya está. Entonces, lo que se Claro. busca con la tabla auténtica esta, es que sea retadora, desafiante y que tenga un contexto. Cuando me en refiero a la contexto, es B, en situación la B, significativa, que tenga un problema que solucionar. en Hasta la ahí, B, el estudiante analiza, evalúa y crea. sí. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre tarea o sobre el enfoque por competencias? No más. Hasta ahí todo claro, ¿no? Ya, listo, muy bien, hasta ahí todo claro. Ahora sí, te muteo, explico competencia, capacidad y otra vuelta a preguntas. En el enfoque por competencias y en el temario nos dice qué son competencias. Ya, muy bien, he tenido que ver varios libros del mismo ministerio para entender qué son competencias en los términos del mismo ministerio. En el CENEP nos menciona que una competencia es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades. O sea que en el CENEP te dice que la competencia es un conjunto, es la combinación de usar conjuntamente las capacidades. ¿Con qué? Con un propósito específico, en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ah, tú querías socioconstructivismo, ya, el enfoque, ¿cómo es? El enfoque socioformativo de competencias, ya. ¿Sabes en qué se diferencia ese enfoque socioformativo de competencias con el enfoque por competencias normal, el tradicional? En que le agregas esto, con sentido ético, actuando de manera pertinente. Por ejemplo, ya, voy a ser corto y no voy a tratar de involucrar mucho política, sino solamente informar algo que informan los noticieros o los periodistas. Si actualmente vemos que el gobierno no puede solucionar el problema de la inseguridad ciudadana, porque hay muchos asesinatos, 78 asesinatos en lo que va del año, pero asesinatos contados, pues, que se conocen, que se han hecho públicos, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que de repente el ministro o el gobierno no es competente, no tiene esa capacidad de solucionar un problema. Pero si yo me centro en la década de los 90, no había ese problema de inseguridad ciudadana, había otro tipo de problemas de una guerra interna. Entonces, si eran competentes en el sentido tradicional, podría decir que una persona que está en la cárcel llamado Vladimiro Montesinos era una persona competente, lograba sus propósitos y objetivos, sabía manipular a las personas, o sea, competente era, sabía utilizar los distintos conocimientos, habilidades que tenía Vladimiro Montesinos en el enfoque tradicional de competencias, pero en el enfoque socioformativo de competencias, Vladimiro Montesinos y los políticos o su entorno de esa época no eran competentes. ¿Por qué? Porque no tenían un sentido ético, porque no actuaron de manera pertinente. Entonces, no solamente es saber bastante o ser capaz de hacer muchas cosas, sino en el sentido socioformativo de competencias, que es el enfoque actual, hay que darle un componente ético, hay que darle un componente social en el sentido en que hay que buscar el bien de las demás personas. Entonces, ese es un ejemplo de que esa persona, en el ejemplo que puse, Vladimiro Montesinos, era competente en el enfoque tradicional, pero en el enfoque socioformativo no es competente porque por algo está encarcelado. Han descubierto que es eh, culpable de los delitos que se le han imputado y por eso pues, está cumpliendo una pena. Es por eso que hay que diferenciar el enfoque por competencias tradicional de la década del 90 con el enfoque por competencias socioformativo. Y uno de sus mayores representantes, por lo menos en América Latina, es Sergio Tobón y García Fraile, ¿ya? Muy bien, son dos autores recurrentes en el enfoque por competencias. Entonces vamos viendo que ya luego, 3 años después del CENEP, el Ministerio de Educación, en un libro llamado Planeación, Mediación y Evaluación de los Aprendizajes, publicado en el 2019, dice que las competencias son procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos. Bueno, procesos complejos es porque combina capacidades. Y cuando hablamos de con idoneidad en determinados contextos, con idoneidad, con responsabilidad, ahí estamos en el enfoque socioformativo. Si en el CENEP te decía de manera pertinente y con sentido ético,
pues ahora en el libro del 2019 del Ministerio dice con idoneidad y con base, o teniendo como base la responsabilidad. Entonces, sí, si usamos las capacidades de forma combinada, pues tenemos una competencia. ¿Qué es la competencia? El uso combinado de capacidades. Y ahora viene la pregunta, ¿no? Profesor, si ya sabemos que es una competencia, que es el uso combinado de capacidades, pero ¿qué cosa es una capacidad? En el CNEP, en el Currículo Nacional de Educación Básica, te menciona que las capacidades son recursos para actuar de manera competente. O sea que las capacidades son específicamente conocimientos. Sí, las capacidades son conocimientos, pero no solo conocimientos, también son habilidades y también actitudes. Esto se relaciona mucho con el diseño curricular del 2008, donde había contenidos. ¿Quieres que te haga la correspondencia? Te voy a hacer la correspondencia. Ahí había un contenido conceptual, procedimental y actitudinal. Lo conceptual está acá, en los conocimientos, porque las capacidades son conocimientos también. Lo procedimental, hacer procedimientos, se refiere a habilidades. Que seas capaz de manejar tu cuerpo para hacer ejercicios, que seas capaz de crear manualidades, crear objetos. Y la parte actitudinal, actitudes. Entonces, ¿ha cambiado desde el 2008 en la actualidad? No ha cambiado. Solamente le han puesto otra etiqueta, otro nombre. Lo conceptual, conocimientos, lo procedimental, habilidades y lo actitudinal, actitudes. De repente eso lo han visto en su práctica en el 2008 o si ya es un poco muy antiguo, de repente lo han escuchado en la universidad. ¿Ya? Esa es la correspondencia o la evolución desde el 2008 hasta la actualidad. Y sí, estas capacidades entonces son operaciones menores. ¿Por qué? Porque la operación mayor, la más compleja, sería la competencia. Ajá. La competencia sería la operación compleja, la mayor. Estas capacidades u operaciones menores pueden ser conocimientos, ahí te estoy poniendo ejemplo de conocimientos, teorías, conceptos, habilidades, lo que te puse, aptitud social, cognitiva, motora de una persona, y actitudes, ¿no? Que son las disposiciones o las tendencias para actuar de acuerdo en desacuerdo a una situación. O sea, cuando tú combinas tus conocimientos, habilidades, actitudes, cuando tú combinas tus capacidades para lograr un desafío, cumplir un propósito, eso es una competencia. La competencia abarca capacidades y las capacidades pueden ser de tres tipos: conocimientos, habilidades o actitudes. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, profesor, buen día. Sí. En cuanto a las capacidades, bueno, en tema de trabajo de GIA, se dice que las capacidades se movilizan para lograr el desarrollo de una competencia, ¿no? Claro, en cierta parte, no Es lo completa. mismo. En- Ujú. Entonces, ahora yo veo acá el término que se combinan. Entonces, en una capacitación que tuve, dijeron que no. Hasta el especialista de la UGEL dijo que no. Primero decíamos que sí se movilizan. Yo me quedé con ese concepto que se movilizan y tal como lo veo acá. Pero luego llegó a decir el mismo especialista de la UGEL que no se movilizan, no se puede movilizar porque cada capacidad es independiente una de otra. Entonces yo digo, pero no es que voy a trabajar una capacidad, no. Ahora, vas a trabajar parte de esta capacidad con esta y esta, sí, pero no se pueden movilizar las capacidades. Entonces el término adecuado no es movilizar, me dijeron a mí. Y yo veo que combinar y con movilizar, yo creo que por ahí va. Por eso le pregunto. Claro. A veces cuando capacitan buscan una sin razón para que sea una novedad. Pero si uno busca el Currículo Nacional de Educación Básica, aparece el término combinar, pero también puedes utilizar el término combinar para poder movilizar. O sea, combinar o movilizar son sinónimos. Básicamente es lo mismo. Y acá sí, si uno se sigue en el CENEP y si uno quiere ser muy literal, en el CENEP, acá está en la página 21, acerca de las competencias, menciona que la competencia es combinar un conjunto de capacidades, bla, bla, bla. Ahora, sobre movilizar, si somos literales, vamos a ver la palabra moviliza o movilizar. Los docentes deberán movilizar distintas herramientas. No, no aparece ahí movilizar.
situaciones significativas, son las situaciones significativas las que movilizan y combinan las capacidades o recursos. Ahí vemos la palabra movilizar en cuanto a las situaciones significativas. Pero decir que movilizar no es igual que combinar para este tema de capacidades y competencias ya sería muy exagerado. Pero mira, si esta movilización, mira, esta competencia implica la ¿Qué movilización página, profe? Disculpe, ¿qué página? ¿de cuál de todo lo que estoy hablando? Donde ahorita acaba de aparecer el término de que se movilizan ahí con subtítulo. Ahí. 86. Gracias, profesor, gracias. 86. Muy bien. Ajá, dice, vamos a buscarla de nuevo. Por eso es que hay muchos problemas en cuanto a capacitaciones. Bueno, esta competencia implica la movilización de las siguientes capacidades. Movilización. No lo digo yo, está en la página 86 del CENEP. ¿Cuál es el problema con la mayoría de capacidades? Hay que tener mucha precaución con ello. Nosotros debemos trabajar con el material del mismo ministerio y ceñirnos al material del ministerio. Hay muchos maestros que le ponen su toque personal, sus apreciaciones, y esas apreciaciones, opiniones, lo quieren imponer a los demás o lo muestran a los demás como si fuese una norma o como si fuese algo que sí o sí que se tiene que hacer. Lo que sí o sí se tiene que hacer es lo que dice el ministerio. Pero ahora que tú, tus opiniones, lo que tú piensas, lo quieres hacer así a rajatabla, no. En lo que muestra el maestro, la palabra movilizar o movilización no le parecía al especialista del UGEL, no sé qué UGEL es, pero por eso hay que tener mucho cuidado y trabajar con los documentos base, con tu currículo nacional de educación básica, con tus programas curriculares del respectivo nivel y por nivel también hay documentos curriculares. En 2019 hubo un documento de programación, planificación curricular para inicial. En el 2017 salió una cartilla para planificación curricular en primaria. Luego salió un documento en 2019 que no fue muy difundido. Y en secundaria, el libro más actual o documento de trabajo actual es el libro del 2019, Planeación, Mediación y Evaluación de los Aprendizajes. En los grupos de WhatsApp, JJGG, que son gratuitos, he estado compartiendo esa información. Muy bien, ahora sí, entonces ya tenemos mayor claridad acerca de competencias y capacidades. Muy bien, sigo con la exposición, ¿ya? Si hablamos de los estándares de aprendizaje, por cada competencia hay estándares de aprendizaje. Si tú quieres lograr una competencia, pues vas a tener que hacer un gran recorrido para que puedas desarrollarlo. Ese recorrido, ese caminito a lo largo de muchos años, a lo largo de ciclos educativos, que son 7 más el adicional, el más alto 8, entonces a lo largo del logro de esa competencia vas a pasar por ciclos. Ese nivel de dificultad se llama estándares de aprendizaje. Vamos a ver, ya que por responder hemos usado el CENEP, de repente por ahí hay un gráfico. Ajá, este es un ejemplo de estándares de aprendizaje. Son 7 niveles, correspondiente a 7 ciclos. Ciclos 7 y 6, secundaria. Ciclo 5, 4 y 3, primaria. Ciclo 2 y 1, inicial. Y el destacado, que es que se supone que debería lograr alguien al terminar, pero wow, que ya es destacado, que es lo máximo. Entonces, cuando tenemos una competencia, tenemos sus estándares por nivel, de acuerdo a la edad, porque no vas a comparar en un tema o en una competencia, no vas a comparar a alguien de secundaria con alguien de inicial. Entonces, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Si tenemos estos estándares, pues son por competencia, son descripciones del desarrollo de una competencia, desde el inicio hasta el fin de la educación básica. En otras palabras, desde inicial hasta que termina secundaria. Y estas descripciones hacen referencia de manera articulada a las capacidades puestas en acción en situaciones auténticas. ¿Qué es eso, profesor? ¿No se entiende? Ya. Se refiere a que lo utilizan de manera articulada en situaciones significativas. Lo que antes se llamaba situaciones de aprendizaje, situaciones de contexto. Ya, pues para movilizar una competencia necesitamos una situación significativa. Entonces, por lo tanto, van a ser holísticas porque van a movilizar una serie de capacidades situadas en una situación auténtica de aprendizaje. Estas descripciones, que son los estándares, definen el nivel esperado que pueden lograr los estudiantes al finalizar los ciclos de la educación básica. Como comenté, son 7 ciclos y les hice la correspondencia.
Los estándares de aprendizaje nos sirven a nosotros, son referentes para la evaluación de los aprendizajes. Tanto a nivel de aula como a nivel de sistema, puede haber evaluaciones nacionales, como lo era la prueba S, evaluaciones censales, esa era la prueba S, evaluaciones muestrales, como ahora es la ENLA, ¿no? La Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje, y vemos pues que también nosotros podemos tener evaluaciones a nivel local, las que elabora o crean los profesores. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta para evaluar una competencia? Debemos tener en cuenta sus estándares. Ahí tenemos los estándares. Muy bien. Ahora viene el detalle. Hay una correspondencia que dentro de los estándares deberíamos encontrar desempeños. Por cada estándar de aprendizaje tenemos desempeños. ¿Qué son desempeños? Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes. Sí, esos desempeños ya no están solamente por ciclo, como los estándares. Hay desempeños, en el caso inicial, por edad. En el caso de primaria hay desempeños por grado. Igual hay por grado en los desempeños de secundaria. Por cada área, por cada grado hay desempeños. Y son estos desempeños que nos permiten observarlos en situaciones o contextos y nos permiten a nosotros evaluar. Finalmente, cabe recordar que hay una diversidad de niveles de desempeño, ¿no? Entonces, sí, puedes adecuar, puedes contextualizar estos desempeños de acuerdo a la realidad de tus estudiantes. Por eso decimos que se le otorga flexibilidad, y eso también lo dice el Currículo Nacional de Educación Básica. ¿Querías un gráfico? Acá hay un gráfico. Acá está una competencia. La competencia tiene sus capacidades. Ahí están sus 4 capacidades. Pero si tú analizas las capacidades, estas capacidades tienen relación con los estándares. ¿Por qué? Si una competencia tiene capacidades, si una competencia tiene un estándar, pues nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Si una competencia tiene su estándar, las capacidades están dentro de la competencia. El estándar te muestra el progreso de esa competencia. Entonces, si tú analizas un estándar de aprendizaje cualquiera, te vas a dar cuenta que está formado por oraciones, sí, por puntos y seguidos. Esas oraciones, esos puntos y seguidos, te marcan cada una de las capacidades de esa competencia. Entonces, sí, si nosotros nos damos cuenta, vamos a retroceder un poco. Por ejemplo, acá, si dice nivel 7 y dice acá resuelve problemas de cantidad, mira, acá dice resuelve, vamos a sombrear, evalúa, expresa, ¿dónde acaba la oración? Selecciona, combina y adapta, plantea y compara. Y de forma similar vas a encontrarlo en los niveles más bajos. Por ejemplo, el nivel 3 dice, resuelve problemas. Ya, resuelve. Después dice acá, expresa. Ojo, lo estoy comparando para que veas cómo están las capacidades dentro de la competencia. También menciona, emplea estrategias. Esto en el nivel 3. Y explica. ¿Ves? Es decir, que un estándar de aprendizaje ya incluye las capacidades, solamente que esas capacidades están divididas por estos puntos y seguidos. El estándar es un párrafo y cada una de sus oraciones es una capacidad, porque ambos provienen de una misma competencia. Claro, por eso decimos que es gradual, por eso está organizado por ciclos, como expliqué, ¿no? Los ciclos que son de inicial, los de primaria y los de secundaria, es gradual. Cada competencia tiene sus estándares, los estándares están por ciclo porque son graduales, y estos estándares a su vez ya contienen las capacidades de la competencia. Y ya por grado, específicamente por grado, y dentro de cada estándar están los desempeños. Muy bien. Bueno, el tema de planificación pedagógica también es un poco extenso, ¿ah? Solamente voy a agregar algo ya, porque me quedan 11 minutos y no vamos a acabar el tema de planificación pedagógica en 11 minutos,
ni tampoco los ejercicios. Solamente quiero que me digan algo, nada más, ¿ya? Una consulta. Para elaborar los instrumentos de evaluación, ¿qué utilizan? Un minuto para que me respondan, ¿ya? Para hacer los instrumentos de evaluación, ¿qué utilizan ustedes? Ya sé que acá tenemos maestros inicial, primaria y secundaria, pero ¿qué utilizan? ¿Utilizan el estándar? ¿Utilizan el desempeño? ¿Qué utilizan? A ver, un minutito y luego les voy a mostrar documentos del ministerio, ¿ya? Para que me crean. Muy bien. Yo sé que algunos me han escrito acá competencias, estándares, desempeño. Ya, muy bien. ¿Qué les parece si para dar la respuesta voy a utilizar los documentos, ya sea de cualquier nivel, ¿ah? Porque están ahí en cualquier nivel? Primero con planificación curricular, primero con evaluación. Algo breve. Ah, este es de Edutalentos. Este. Primero con este, que no les va a chocar. Es del mismo ministerio, se llama Preguntas Frecuentes, Evaluación Formativa. No es un libro, tiene 23 páginas, es una cartilla, ¿ya? Es una cartilla donde están las preguntas frecuentes sobre evaluación formativa. Y vamos a buscar la parte de los criterios de evaluación, ¿ya? Ojo, entonces vamos viendo lo siguiente. Vamos a buscar sobre los criterios de evaluación. Muy bien, ahora sí, vamos a ver. Ajá, muy bien, mira. Sobre los instrumentos, pues dice, se utilizan instrumentos de evaluación cuyos criterios están en relación con las capacidades de las competencias. Sí, o sea que nosotros para hacer nuestros instrumentos utilizamos las capacidades de las competencias. Entonces, vamos viendo este detalle, que nosotros vamos a utilizar tanto las capacidades de la competencia para poder trabajar. Y ahora te voy a mostrar esto también. A ver, ¿dónde está? Planificación curricular también. Ahí vamos a buscar. Ah, era en este. He abierto muchos PDF. Ya. Preguntas frecuentes de EduTalentos. La plataforma de EduTalentos es una plataforma donde hay capacitaciones que dan los mismos especialistas del ministerio, no especialistas de UGEL, no especialistas de dirección regional, son especialistas del mismo ministerio y ellos hacen capacitaciones cada año. En el año 2023, mira, ¿cómo se establecen los criterios de evaluación? Te lo voy a leer, ¿ya? Y lo voy a aumentar para que le tomes un screenshot o una captura de pantalla si quieres. El docente, mejor si es de manera colegiada, determina los criterios de evaluación optando por el estándar que le permitirá realizar un análisis holístico de las competencias en las evidencias. Ya tomas el estándar. También puede considerar las capacidades como criterios de evaluación. Ah, los que dijeron capacidades estaban bien, ¿ah? O puede optar por los desempeños que le permiten un análisis más detallado de la competencia. Recordemos que si como criterios de evaluación se opta por los desempeños, estos deben corresponder a todas, mira, deben corresponder a todas las capacidades de la competencia, pues ser competente es usar las capacidades de manera combinada ante desafíos. Nuevamente está ahí la palabra combinada. Vamos a cerrar el CNEP para que no me cause problemas. Ya. ¿Te das cuenta entonces? Los criterios de evaluación puedes tenerlos de las capacidades, del estándar
o hasta de los desempeños. ¿Por qué la competencia no es un criterio de evaluación? Sí, porque en el chat vi que me habían puesto de que la competencia era un criterio de evaluación. Porque las competencias son el objeto de la evaluación. Los estándares, las capacidades y los desempeños son los criterios que nos permiten determinar el nivel de logro o estado de desarrollo de las competencias del estudiante. Entonces, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Estándar, capacidad y desempeño. La competencia no es un criterio de evaluación. Ahí está. ¿Qué les parece? ¿Y dónde puedo encontrar ese link? Esto lo puedo mandar a el de 2023. A ver, ¿qué dice acá? De cada capacidad hago por lo menos un criterio a dos como máximo, que deben ser observados en la evidencia de la propuesta. Ajá. Sí, lo puedo enviar, no hay problema. Lo envío, así como envío el PDF resaltado, voy a enviar este documento de Edutalentos. Yo les aconsejo siempre que sigan las redes sociales. Obviamente que si tú buscas en YouTube y tú pones Edutalentos, te va a salir sus páginas de capacitaciones. Edutalentos. Ajá. Tiene menos seguidores que yo. Tiene el concurso que reconoce a las mejores. Pero tiene videos buenos, el Edutalentos. Faltan 4 minutos, así que voy a hacer cherry al Edutalentos. Ya, mira, mira, mira. Por ejemplo, orientaciones del entregable de evaluación anual de implementación del sistema. Es un video más reciente de ellos, ¿ves? Asistencia técnica, contratación de auxiliares de educación. También tiene ahí su videíto sobre contratación de auxiliares, Edutalentos, ¿ves? Entonces, Edutalentos, y encima, tú quieres proyectos de quieres proyectos de aprendizaje, ahí están no. Son prácticas de gestión educativa lo que han subido en Edutalentos. Ahora, Edutalentos no solamente tiene su página de YouTube, donde están las asistencias técnicas, esto de color rojito, que a veces se pasan las diapositivas en los grupos de WhatsApp. Si tú buscas en la página de Edutalentos, también vas a encontrar buena información. Me dice edutalentos.p aula virtual. Bueno, ahí tienes que registrarte, ¿no? Vamos a buscar. Ah, acá está. También me pide contraseña. ¡Wow! Edutalentos regiones. Ya, vamos a entrar por acá. No, parece que lo han restringido. Ya no está de acceso abierto. Más bien que descargué ese PDF de Edutalentos antes de que lo cierren así, ¿no? O sea, sí está permitido, pero solamente es para especialistas, para directivos, ¿ya? Entonces, más bien que descargué ese archivo, cuando Edutalentos tenía un portal abierto, lo que sí puedo tener de Edutalentos son los videos. Pero también recuerda que en algunos videos está su página web o están sus materiales. A ver, creo que ingresé. Acá estaba la página de Edutalentos en su página de YouTube, en su canal de YouTube. Oh, sí, acá está, ¿ves? Mira, por Google no pude entrar. Tuve que entrar a Edutalentos gracias al enlace que está en la descripción de su canal de YouTube. A ver. Asistencia técnica. Asistencias técnicas implementadas. Y están las diapositivas. Y también están los videos. Buen inicio año escolar. ¿Y cómo entro? A ver. Más información. Está ahí buen inicio año escolar. Mira, ver reporte, ver PPT, ver video. Uy. ¿Ya ves? Y lo descargas y ya está. Interesante. Entonces voy a ponerles el enlace de Edutalentos, ¿ya? Caja de herramientas, creo que es donde yo encontré este archivo. O sea, si quieren capacitaciones las ultimitas del ministerio, ni siquiera de una UGE, ni siquiera una DRE, esto es lo más importante. Para la gestión de procesos de la DRE UGEL, para la gestión de la DRE UGEL, violencia escolar, acompañamiento, contención emocional. O sea, tienen sus materiales ahí. Para la gestión de las DRE UGEL, a ver. Metodología de la aplicación de herramientas, herramientas de gestión educativa, herramientas de gestión cuantitativa. A ver. Carta, diagramas de árbol, técnica DELFI, 5 porqués, indicadores de gestión, entrevistas, encuestas, indicadores de gestión. Sí, ves, ahí están las herramientas. Así como te saqué
este PDF de preguntas y respuestas de EduTalentos también está ahí. Entonces, maestros, un consejo siempre es ver la fuente primaria, hay que ver las páginas del propio Ministerio de Educación para estar presentes, estar actualizados en este tema. ¿Por qué yo no hago un curso de planificación curricular en el mes de enero? Fácil, pues todas las novedades, todas las primicias salen en la primera semana o segunda semana de febrero. En un ejemplo, en esta página de Talentos o también en el portal Perú Educa o en CIFOTS. Entonces, esas novedades, eso novedoso, yo lo sistematizo, lo ordeno en febrero y es por eso que yo hago mis cursos de planificación curricular o planificación pedagógica, recién los hago a fines de febrero o la primera semana de marzo para complementar lo que hacen en los colegios. Entonces, eso es todo en cuanto a puedo apoyar. ¿Ves? Les voy a dar el enlace, pero eso sí o sí, ¿ah? Entonces, ahí está. Es EduTalentos Regiones y sobre todo creo que este PDF que es el que me pidieron, ¿sí? El de balotario de preguntas frecuentes sobre evaluación de los aprendizajes y también van a encontrar pues preguntas relacionadas a planificación curricular. Son 9 páginas que tratan de ese tema. La siguiente clase, que es el día miércoles, vamos a abordar ya lo que es planificación pedagógica y ahí vamos a explicar cuáles son los procesos de planificación, qué es lo que pasó con Aprendo en Casa, con los planificadores, cuál es la diferencia entre una experiencia de aprendizaje y un proyecto o unidad, la diversificación curricular según la norma actual, y ya nos vamos con las preguntitas de las casuísticas como es debido. ¿Ya, maestritos? Listo. ¿Cuánto tiempo dura su capacitación? Pues no sé, pues yo siempre lo programo, pero no sé, o sea, no me pregunten por algo que yo mismo no diseño. Mientras que no diseño, no sé horarios, no sé los días. A fines de febrero todavía. Ujú. Sí, yo capacito. Ya, listo, maestritos. Entonces nos vemos. Mando el video al mediodía, ¿ya? Voy a terminar la grabación, ya saben, ¿ah? No quería correr con el tema de planificación pedagógica, por eso hice un poco de tiempo explicándoles este PDF que voy a mandarles para que puedan tener las cosas claras acerca de evaluación. En evaluación, los criterios pueden ser de estándares, capacidades y desempeños, los tres. Muy bien, listo, maestrito. Nos vemos, que tengan un bonito día. Nos vemos. Chau, chau.